Bueno, hola Lixi, ¿cómo estás? Em, Te comparto esta otra parte de la materia de matemáticas. Nada más cerciorarme que se esté observando en la pantalla. Bueno, estas son algunas medidas que se utilizan en la parte de matemáticas. Dice medida de longitud. Dice, lea el siguiente programa inicial. Carolina recorre a paso rápido 4 kilómetros diarios, que equivale a 4.705 pasos. ¿Cuántos centímetros mide cada uno de sus pasos? Ok. Aquí estamos hablando de medidas de longitud, ¿verdad? La medida de longitud dice que es el metro. Es la unidad base de longitud del Sistema Internacional de la Unidad. Algunos múltiplos y submúltiplos del metro son. Múltiplos del metro serían kilómetros, hectómetros, decámetros. La unidad sería el metro y los submúltiplos sería, vamos a agrandarlo un poquitito, los submúltiplos serían decímetro, centímetro y milímetro, ¿verdad? Aquí tenemos esta tablita que nos va a ayudar a hacer la conversión, ¿verdad? Dice que también hay un submúltiplo que se llama el nanómetro. Es su múltiplo del metro y su símbolo es nm, ¿verdad? Dice que esta unidad se utiliza para expresar longitudes pequeñísimas en escala de átomos y moléculas, o sea, quiere decir que es sumamente pequeño, ¿verdad? Em, un transitor de, de un procesador, por ejemplo, mide cerca de 14 nanómetros, quiere decir que es muy, muy pequeñito, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo hacemos para hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces, dice que podemos utilizar esta tablita que viene acá en la información. Si nosotros vamos hacia la derecha, ¿verdad? Si nosotros tenemos que pasar una medida de kilómetros a hectómetros, nosotros vamos a multiplicar por 10 o de decámetros a metros, a decímetros, a centímetros o a milímetros. Si por el contrario, nosotros lo que vamos a hacer es pasar de milímetros a centímetros, entonces vamos a dividir. De centímetros a decímetros a dividir, de decímetros a metros a dividir, de metros a decámetros a dividir, de decámetros a hectómetros y de hectómetros a kilómetros, ¿verdad? Eh, Hay otra forma que yo la utilizo mucho, que también sirve bastante, que es la escalerita, ¿verdad? Yo te la voy a dibujar acá en este pedacito de página, tal vez no me queda tan recta, pero también funciona mucho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle acá arriba kilómetros, aquí, en la que sigue hectómetros, tal vez no me salga tan bonita, ¿verdad? Decámetros, acá metros, decímetros. Tal vez en sus apuntes ustedes pueden hacer bien bonita la escalerita y nos va a quedar súper bien, ¿verdad? La información. Y por último, milímetros. Ahí sigue, ¿verdad? Son las dos M's. Si yo bajo, entonces multiplico. Y si yo subo, divido. Es lo mismo que viene en la tablita acá en el libro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo 5.000 kilómetros. Entonces, si yo bajo
eh, no, perdón, 5 kilómetros más bien. Vamos a borrar aquí esos ceros. Ajá, 5 kilómetros. Si yo bajo, yo voy recogiendo los ceros o los voy multiplicando, ¿verdad? Que sería lo mismo. Entonces, en hectómetros sería 50, en decámetros sería 500, ¿verdad? Porque yo los voy recogiendo y en metros sería 5000, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo. Espero que me entiendan. Y si por el contrario tenemos 5000 metros y quiero llevarlos a kilómetros, entonces yo voy tachando un cero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 5000, si yo subo, le quito un cero, entonces son 500. Si subo más, le quito otro cero, entonces serían 50. Y si subo más, serían 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo eh, bastante claro, ¿verdad? Para lo que son conversiones en general. En este caso, de longitud. Vamos a borrar todos estos numerillos. Ya quedó limpiecita la pizarra. ¿Ok? Ok, chicos. Dico Lixi. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ya habíamos leído esta información y también tenemos que el nanómetro, ¿verdad? Es un submúltiplo del metro, su símbolo es nm, ¿verdad? Un nanómetro es igual a 0,000000001 metros o igual a 0,00001 milímetros, ¿verdad? Esta unidad se utiliza para expresar longitudes pequeñísimas en escala de átomos y moléculas. Un transmisor de un procesador, por ejemplo, mide cerca de 14 nanómetros, ¿verdad? Y tenemos aquí la conversión, ¿verdad? Para poderla hacer. Acá tenemos la práctica, ¿verdad? Y la podríamos hacer. Ok, yo creo que me queda mejor, ¿verdad? La podríamos hacer un ejemplo para que ustedes ya lo realicen en la casa, el resto. Dice 76 decámetros, ¿verdad? Y lo queremos pasar a metros. Perdón, 73. Entonces, yo pongo acá, ok, 73. Y veamos si nos vamos a la tablita que estamos aquí, lo vamos a pasar de decámetros a metros. ¿Cuántas graditas tenemos que bajar? Una, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con ese 73? Le agrego un cero. Entonces serían 730 metros, ¿verdad? Y así vamos haciendo las otras conversiones. Dice, escriba la unidad más apropiada para expresar cada longitud. La longitud de la mano, el tamaño de una molécula de agua, la distancia de Calderas a San José, que podemos utilizar en lo que es la longitud de la mano o la medida de la mano de una molécula de agua que es pequeñísima o de una distancia de una ciudad a otra. Ok. Seguimos con las siguientes medidas, ¿verdad? Que sería eh, unidades, medidas de peso.
Dice, si una zanahoria pesa 0,2 kilogramos, una papa 1450 decigramos y un tomate 25 decagramos, ¿cuál es el más pesado? 10 zanahorias, 12 papas o 8 tomates. Y convierto las siguientes medidas a gramos. Acá hacemos exactamente lo mismo que hicimos con las medidas de longitud, ¿verdad? Vamos a ver. Se convierten igual, ¿verdad? Si tenemos 0,2 decagramos y lo queremos pasar a gramos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos corriendo esa coma. La corremos un espacio a hectogramos, entonces quedarían 2 hectogramos, a decagramos, 20 decagramos, y a gramos, que sería 200 gramos, ¿verdad? Así quedaría. Ok, ahí tenemos el ejemplo, ya el resto lo van haciendo ustedes solitos. Dice, el kilogramo es la unidad base de masa del Sistema Internacional de la Unidad. Algunos de sus múltiplos del kilogramo son hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. La tonelada métrica, megagramo, es un múltiplo del kilogramo, su símbolo es T, ¿verdad? Y dice que un kilogramo equivale a mil kilogramos, 10 elevado a la 3. Esta unidad se utiliza para expresar masas como la de un tráiler, o sea, muy grandes, de 2 ejes sin carga, que es aproximadamente 181,0. La de una ballena azul, que es cercana a 180 toneladas. Para hacer conversiones, consideremos, ¿verdad?, el siguiente dibujito. Ok, y tenemos ahí algunos problemas para poder eh, hacer la practiquita de esto. Continuamos con las medidas de capacidad. Dice, lea el problema inicial. Carmen y Lucía preparan un pastel para su blog de cocina. Su receta lleva 0,215 litro de crema dulce, 0,0068 kilolitros de caramelo y 30 decilitros de leche. ¿Cuál es la medida de cada uno de los productos en centilitros? ¿Qué debemos de hacer? Hacer la conversión. Y lo hacemos exactamente igual como lo hicimos anteriormente. Si, por ejemplo, acá tenemos 0,215 decalitros y lo queremos pasar a decilitros, ¿cuánto tenemos que avanzar? 1, 2, 3. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir avanzando en los espacios, ¿verdad? Lo tenemos acá. Ay, perdón. Ahí se me pone abajo. Ok, ahora sí. Entonces, avanzo un espacio, avanzo la coma, ¿verdad? Entonces ya eliminé la coma. Estamos en decalitros, ya estamos en 215 litros. Paso la coma, 2,15 litros. Avanzo un espacio más y corro esa coma. Entonces ya acá tengo 21,5 litros y dice que hasta los decilitros, ¿verdad? Entonces quito la coma otra vez y ahora sí tengo 215 decilitros, ¿verdad? Así quedaría.
El litro es una unidad de capacidad. Algunos múltiplos y submúltiplos de litro son kilolitro, hectalitro, decalitro, la unidad que sería litro, decilitro, centilitro y mililitro. Dice que, ay, perdón, otras unidades de capacidad son el galón y la onza fluida. El galón es mayor que el litro y la onza fluida menor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las unidades y dice, el galón se utiliza como unidad de medida para recipiente de helados y envases de aceite automotores y de pintura. La onza fluida a veces se utiliza para medir jarabes, sustancias químicas y refrescos, ¿verdad? Entonces, una es una medida muy grande y la otra es una medida muy pequeñita. Acá tenemos otras practiquitas, ¿verdad? Y también tenemos unos problemas. Y también tenemos la medida de área. El área es el área de una escuela de 97.040 metros cuadrados. ¿A cuántos hectómetros cuadrados equivale el área de la escuela? Convierta la medida de hectómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí la tenemos, dice que la tenemos en metros y la quiere pasar a hectómetros cuadrados. Acá tenemos un detalle, ¿verdad? Ese detalle es que y ahí ya no es solamente un cero lo que se le agrega o se le quita, o un espacio que se le agrega o se le quita, en caso cuando son con decimales. Acá tenemos son dos, porque dice que es al cuadrado, entonces son dos ceros. Entonces cuando yo multiplico, cuando voy hacia la derecha, multiplico por 100, ya no es por 10, y cuando voy hacia la izquierda, divido por 100. Entonces en este caso, 97,040 metros, lo quiero pasar a hectómetros. Entonces quiere decir que tengo que brincar 1, 2, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ok, si avanzamos dos espacios, entonces vamos a avanzar dos espacios, corremos la coma y ponemos cero. Ay, perdón, ¿verdad? Porque está, ay, ya se me fue. Ay, porque estamos avanzando dos espacios. Aquí estamos. Entonces quitamos la coma de acá, avanzamos uno, dos espacios, ponemos la coma y ponemos cero porque no podemos dejar la coma ahí solita. Pero dice que tenemos que avanzar un espacio más, ¿verdad? Porque estábamos en metros y queremos pasarlo a hectómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos otra vez lo mismo, avanzamos o con otros dos ceros, ¿verdad? Quitamos la coma de ahí y agregamos un cero, una coma y un cero, ¿verdad? Así quedaría. Y dice que el metro cuadrado es la unidad base del área del SI. Algunos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado son kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado, ¿verdad? Dice que la hectárea es el múltiplo del metro cuadrado de símbolo A. Y tenemos ahí como las medidas o los símbolos. La hectárea es una unidad que se utiliza para medir superficies de terrenos,
para hacer conversiones, considere el siguiente esquemita, ¿verdad? La hectárea se mide en terrenos bastante grandes y tenemos ahí la practiquita, ¿verdad? Ahí tenemos la practiquita para que ustedes la puedan hacer y vamos con las medidas de tiempo. Dice, lea el siguiente problema. El Monumento Nacional Guayabo es el sitio de gran importancia arqueológica, se localiza en Turrialba y fue declarado Monumento Nacional el 13 de agosto de 1973. ¿Hace cuántos meses fue su declaratoria? ¿Hace cuántos años fue la declaratoria? ¿Cuántos meses hay en la cantidad de años anteriores? Entonces vemos que algunas equivalencias entre las unidades de tiempo son las siguientes. Un milenio equivale a 1000 años, un siglo a 100, una década a 10, un lustro a 5, un año a 12 meses, 52 semanas, 365 días, un mes 30 días, 4 semanas, una semana 7 días, un día 24 horas, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Entonces, ¿cuál es la mayor unidad de tiempo estudiada en este tema? Complete cada equivalencia. Por ejemplo, vamos a poner acá para poder escribir. Dice que 12 décadas son, vamos a ver, una década son 10 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que cada año tiene 12 meses. 12 por 10 son 120. Ujú. Entonces sería 120 meses, ¿verdad? Así quedaría. 120 meses, ¿verdad? Ok, así quedaría. Y por último, vamos a las medidas de temperatura. En las medidas de temperatura tenemos ahí unas fórmulas, que si seguimos las fórmulas no vamos a tener pierde. Dice, lea el siguiente problema. Ayer al mediodía la temperatura de Orosi fue de 14,1 Celsius, en Grecia 29,3 Celsius y en el Parque Nacional Manuel Antonio 32,9 Celsius. ¿En cuál o en cuáles de estos lugares usted se sentiría más frío? ¿Cuál o cuál sentiría más calor, verdad? Entonces, ¿cuál tiene más elevada la temperatura y cuál más bajita? Ok. Dice, dos unidades de medida de temperatura son los grados Celsius y los grados Fahrenheit. La unidad más utilizada en Costa Rica son los Celsius. En Estados Unidos, por ejemplo, es más común el uso de Fahrenheit. Los Celsius es una temperatura de grados y la F, la temperatura equivalente en grados Fahrenheit, que cumple con lo siguiente. Acá tenemos la siguiente fórmula. Okay. En esta fórmula, nosotros vamos a tomar siempre el 9 por el dato que nos dan. Lo dividimos entre 5 y lo sumamos con 32. En esta otra fórmula, 5 por, perdón, acá siempre vamos a despejar primero la fórmula. Nos dan el dato, hacemos ¿verdad? La resta y luego lo que nos da acá lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 9. Quedaría así. Hay que tener un poquito de cuidado acá, ¿verdad? De no equivocarnos en la fórmula porque si no, ese sí sería problema. Y vamos a hacerle un ejemplo. Cuando yo voy a pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿verdad?
Voy a pasarla un poquito para acá para poder ver acá. Ahora sí. Entonces, yo siempre voy a utilizar esta fórmula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están dando la cantidad sí, la cantidad del dato en Fahrenheit, acá, ¿verdad? Entonces, si a mí me dan, por ejemplo, este dato, vamos a ver si me dan, ajá, ok, me dan el dato de 25 Celsius, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer la siguiente fórmula. 25 por 9. Vamos a copiar primero la fórmula, chicos. Ok, vamos a ver. Por 25 dividido, ahí donde tenemos la teclita de dividido, entre 5 más 32, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy haciendo las operaciones. Doscientos veinticinco. Ahora yo vuelvo a dividir ese dato entre 5, que me daría 45, y lo sumaría con 32, ¿verdad? Que me da 77. 77. Eso es cuando yo convierto de Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Sería esta, ¿verdad? Ahí podemos poner la notación, que esta conversión es de pasar de Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Eso es importante hacer como esa aclaración en las fórmulas, ¿verdad?
Ok. Cuando yo hago la otra es todavía más fácil, ¿verdad? Entonces, 5 por, abro paréntesis, ¿verdad? Ahí pongo en la F, pongo el valor, que sería 131. Ay, ya se me ocurrió. Que sería 131 menos 32. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis y divido entre 9. Ahí ustedes hacen, si hacen bien el símbolo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que primero que yo tengo que hacer? Despejar el paréntesis. 132, perdón, 131 menos 32. ¿Qué me daría? 99. Ok, ¿qué tengo que hacer? De acuerdo a eh, la jerarquía de operaciones combinadas, hago la multiplicación o división respetando siempre la que esté a la derecha. En este caso es 5, ¿verdad? Entonces 5 por 99 me daría 495 dividido entre 9, ¿verdad? 495 aquí. Hago la división entre 9. ¿Ok? Y ahí me da, división entre 9, me da 55, ¿verdad? Siempre y cuando se siga la fórmula es muy fácil, ¿verdad? Sí hay que tener cuidado en las fórmulas y ver bien, ¿verdad? Cuál fórmula es la que me están pidiendo. Aquí sería de Fahrenheit a Celsius, ¿verdad? Para que hagan ahí como la aclaración, ¿verdad? Esta sería de Celsius a Fahrenheit y esta otra sería de Fahrenheit a Celsius, ¿verdad? Entonces, que tengan bonita noche y cualquier duda, con mucho gusto, estoy a sus órdenes y nos vemos.